Quien domina la pausa controla la atención. Cuando hablas o te escuchan o simplemente esperan a que te calles, y la mayoría de las veces tú mismo lo sientes, como si con cada palabra la influencia se escapara y en lugar de atención recibieras un asentimiento cortés o una mirada al teléfono. Intentas ser lógico, convincente, incluso emocionalmente implicado, pero todo se desmorona y no entiendes por qué. La paradoja es que cuanto más hablas, menos se oyen tus palabras, porque el problema no está en el contenido, el problema está en la energía de tu discurso, en cómo estructuras lo que dices, en cómo colocas los acentos, en cómo llenas las pausas o en cómo no las llenas. Muchos empiezan a hablar como si estuvieran corriendo, temen el silencio, temen no ser comprendidos, temen perder la idea. El resultado es que el discurso se convierte en ruido de fondo. Se pierde densidad, se pierde peso. Cada argumento siguiente devalúa al anterior. Pareciera que te esfuerzas, pero el interlocutor no se involucra. Percibe tu caos interno. Y el caos siempre es más débil que el silencio. Maquiavelo diría, no pierdes por las palabras, pierdes por la ausencia de pausa. Le teme a la pausa quien no está seguro de que será escuchado, quien habla solo por no callar. Pero la verdadera fuerza está en saber sostener el silencio. Puedes ser inteligente, leído, emocional y aún así pasar desapercibido, simplemente porque tu discurso no crea tensión, no está estructurado, no contiene un lugar donde el otro pueda sentir el sentido y no solo oír palabras. El silencio no es vacío, es una herramienta. Cuando aprendes a callar en el momento justo, creas gravedad. Las personas se sienten atraídas por quienes no se apresuran, por quienes no lo explican todo de inmediato, por quienes hablan como si cada frase fuera una decisión y no un flujo de pensamientos. Si entiendes de qué va esto, suscríbete al canal. Que esta verdad llegue a quienes están cansados del ruido verbal interminable y quieren hablar de un modo que la influencia se sienta incluso antes de pronunciar una palabra. La influencia no empieza con las palabras, empieza con el silencio en el que te mantienes firme, sin agitación, sin la necesidad de ser comprendido. Simplemente estás presente, y con eso ya cambias la dinámica de la comunicación. Pero hay algo aún más profundo, y de eso va lo que sigue. La mayoría cree que para parecer inteligente hay que hablar mucho. Llenan cada pausa como si el silencio fuera un fracaso. Temen detenerse porque temen parecer poco convincentes. Pero la verdad es que cuantas más palabras, menos peso tiene cada una. No te escucharán si tu discurso es un flujo sin estructura, incluso si dices cosas correctas. Incluso si la lógica está bien construida. Las personas leen no solo el contenido, sino la forma. Y una forma caótica siempre es una posición débil. Recuerda, la pausa no es pérdida de control. La pausa es una forma de control. La gente respeta a quien no teme callar, porque quien es capaz de sostener una pausa muestra, no temo tu reacción, no temo no ser comprendido. Hablo cuando quiero, no cuando temo perder el momento. Existe el mito popular de habla con seguridad y sin detenerte. La influencia no nace de la velocidad, sino de la precisión. Y la pausa es la herramienta principal de la precisión. A través de ella el sentido termina de asentarse. A través de ella das tiempo para percibir. Puedes pronunciar una frase potente y de inmediato devaluarla con la siguiente, simplemente porque no le diste espacio para sonar. La gente no recuerda el flujo, recuerda lo que sonó en el silencio. La pausa es estructura, crea límites, muestra. Aquí la idea terminó, aquí empieza lo importante, aquí hay que escuchar. Sin eso, todo se mezcla, y hasta una idea fuerte se convierte en ruido. Maquiavelo entendía que el poder no es solo acción, sino resistencia. El poder es la capacidad de no apresurarse,
El poder es el silencio que suena más fuerte que el discurso apresurado de otro. Si quieres influir, aprende primero a callar. Aprende a esperar. Aprende a ser quien marca el ritmo. Porque quien marca el ritmo gobierna toda la conversación. Pero hay otro nivel, y es mucho más profundo. Maquiavelo sabía que el silencio es la jugada política más poderosa, porque hace dos cosas importantes al mismo tiempo. Primero, crea tensión. Segundo, destruye la ilusión de un diálogo igualitario. Cuando callas después de una frase importante, no solo das espacio, demuestras que no necesitas rematar la idea para que funcione. Eso es influencia. Un discurso sin pausas se parece a alguien que no está seguro de haber sido escuchado. La pausa dice: «Me oíste, y ahora arréglatelas con eso». Maquiavelo escribía que el discurso no es solo expresión de pensamientos, es un instrumento de control. Quien habla sin pausas está siempre en posición de justificarse. Está abajo, como si buscara aprobación. Quien hace pausas, en cambio, fija el marco. Es como si dijera: te di la idea, no estoy obligado a masticarla por ti. La pausa es poder. En negociaciones, en conflictos, al exponer tu posición. En la pausa, las personas se tensan, intentan llenarla, empiezan a adivinar qué piensas, y mientras adivinan, tú diriges su atención, porque la atención siempre va hacia donde hay incertidumbre. Por eso las frases más influyentes siempre son cortas, y después de ellas, silencio. Incluso un simple «no estoy de acuerdo» puede influir más que una explicación larga si va seguido de una pausa sostenida. Esa pausa vuelve las palabras definitivas, no abiertas a discusión, sino cerradas. Es en la pausa donde se produce el cambio de roles. Quien calla permanece en el foco. Quien sigue hablando entra en una posición subordinada. Se engancha a la reacción, a la explicación, a la justificación y pierde. Si sientes que esto va contigo, suscríbete al canal. Los algoritmos lo mostrarán a otros que están listos para dejar de llenar el silencio con caos y empezar a influir con precisión. La pausa no requiere esfuerzo, requiere resistencia. Y la resistencia es lo que distingue a quien reacciona de quien gobierna. Pero la pausa es imposible si por dentro hay ansiedad. ¿Y de dónde nace esa ansiedad? Lo veremos a continuación. El discurso caótico no aparece solo. No es solo un hábito, es el reflejo de un estado interno, en la mayoría de los casos ansioso. Cuando dentro hay orden, claridad y calma, no hay prisa por hablar. Se habla cuando se quiere. Las pausas surgen de manera natural, pero cuando hay inseguridad interna, aparece el impulso de alcanzar la atención del otro. El miedo a ser interrumpido, a no ser comprendido, a decir algo mal. Entonces el discurso se acelera, se fragmenta, se llena de justificaciones, aclaraciones, precisiones. En lugar de claridad, flujo. En lugar de pausa, miedo. Ese miedo suele tener raíces en la infancia. Si te interrumpían, te devaluaban, no te escuchaban hasta el final. Aprendiste que había que hablar rápido para llegar a tiempo. Y si además te criticaban por cada error, aprendiste que había que explicarlo todo para no meter la pata. Ahora eres adulto, pero tu voz sigue sonando como la de un niño que teme no ser comprendido. Añade a esto al crítico interno y obtienes un diálogo interno durante el discurso externo. Mientras hablas, analizas en paralelo. ¿Sonó normal? ¿Y si no entendió? ¿Tal vez debería reformular? De ahí el caos. Demasiados pensamientos, muy poco apoyo. Hay otro mecanismo, el miedo al silencio. Muchísimos no soportan ni siquiera unos segundos de silencio. Creen que si callan, los juzgarán. O pensarán que son incompetentes, o dejarán de escuchar. Es una ilusión. En realidad ocurre lo contrario. Cuanto más temes el silencio, menos te escuchan. Es importante entenderlo. El discurso caótico no es estupidez ni bajo intelecto. Es un fallo de regulación. Es sobrecarga del sistema nervioso.
es la huella de programas antiguos, y precisamente por eso puede reescribirse. Si quieres hablar con claridad, primero debes recuperar apoyo, no mental, sino corporal. Para sostener una pausa, primero debes sostener el silencio dentro de ti, sin pánico, sin tensión, sin prisa. Ahora viene la estrategia concreta, pasos prácticos, cómo recuperar fuerza a través de la pausa, sin adornos, solo la esencia. Ahora, en concreto, cómo usar la pausa como instrumento de poder. Sin discursos bonitos, sin teatralidad, solo precisión. Primero, pausa antes de empezar. Nunca empieces a hablar inmediatamente cuando te dan la palabra. No te apresures. Haz al menos medio segundo de pausa. No es pérdida de tiempo, es afirmación de posición. Muestras: no tengo prisa, estoy en un lugar de fuerza. Es especialmente importante en negociaciones, reuniones y al responder a acusaciones. Segundo, pausa después de la idea clave. Di la frase y calla. Déjala colgar. Que el interlocutor decida cómo interpretarla. Ejemplo, dices: no estoy dispuesto a aceptar esto. Luego pausa, sin justificaciones ni explicaciones, solo silencio. Eso permite que la fuerza de tus palabras resuene. Tercero, separa los bloques del discurso con pausas. Una idea, una pausa. No intentes meterlo todo en una sola respiración. La pausa da al otro tiempo para asimilar y a ti te permite mantener el control. Y lo principal, empiezas a sonar no como un flujo de información, sino como alguien que piensa. Y pensar ya genera respeto. Cuarto, usa construcciones cortas. La fuerza está en la simplicidad. Cuanto más corta la frase, más directo el impacto, sobre todo junto con una pausa. Ejemplo, esto es inaceptable. Pausa, ya está, es suficiente. Si añades explicación, debilitas el golpe. Quinto, introduce la pausa antes de la palabra importante. Por ejemplo, voy a ser honesto. Pausa, te estás excediendo. Esta microestructura crea tensión. La gente escucha con más atención. Siente que algo importante está por decirse. No solo hablas, conduces. Para consolidarlo hace falta práctica. El mejor ejercicio: empieza cada frase a lo largo del día con una pausa consciente. No importa dónde, en el trabajo, en casa, en una tienda. Pausa primero, luego palabras. Esto crea un nuevo punto de apoyo interno. Recuerda, la pausa no es una forma de parecer seguro. Es la expresión de una seguridad real. No temes callar porque no temes la reacción. Y quien no teme la reacción siempre es peligroso, en el buen sentido. Queda la última parte, la integración. Allí reuniremos todo en una posición coherente. No es técnica, es un nuevo estado, y es ese estado el que crea la fuerza real. Cuando empiezas a usar la pausa, no cambia solo tu discurso, cambia cómo te sientes. La pausa no es una técnica, es la expresión de una estructura interna. El silencio se convierte en tu apoyo, y esa es la clave del poder real, el que no necesita gritos, palabras de más ni justificaciones. Empiezas a sentir que ya no necesitas apresurarte, no tienes que conquistar la atención, creas un espacio donde te escuchan de otra manera, porque hablas desde el centro, no desde la ansiedad, desde la posición, no desde el intento de demostrar algo. La pausa es un rechazo del caos, es disciplina de influencia. Muestra que sostienes la tensión interna, y quien sostiene la tensión siempre está por encima de quien lucha contra ella. Aquí empieza la transformación. Antes hablaba para protegerte, para que te escucharan, para demostrar. Ahora hablas para estructurar, para gobernar, para dirigir. Y el silencio entre palabras deja de ser vacío y se convierte en frontera. Estas fronteras se leen al instante. La gente siente: no tienes prisa porque no tienes nada que temer. Y eso cambia la dinámica de inmediato. Empiezan a callar cuando hablas. Empiezan a escuchar no solo las palabras, sino las pausas, porque en esas pausas hay fuerza.
La influencia no es convencer. La influencia es crear un espacio en el que tus palabras funcionan por sí solas y no hace falta nada más, ni velocidad, ni emoción, ni justificaciones, solo tú y el silencio que no temes. Si te reconociste en estas palabras, escribe en los comentarios: ya no huyo del silencio. Veamos cuántos están listos para reemplazar el caos por precisión. Si sientes que es hora de hablar con peso y no con agitación, escribe: mis pausas son mi fuerza. Construyamos un espacio donde el poder no grita, sino que suena a través del silencio. Esto es solo el comienzo, porque cuando dejas de temer al silencio, empiezas a escuchar lo más importante, dentro y fuera.